Tenemos la oportunidad de dialogar unos minutos con José Luis Machinea, exministro de Economía, expresidente del Banco Central. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Machinea, bueno, a ver, me interesaba obviamente su posición respecto a lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias, pero antes de eso, bueno, su visión con lo que está pasando con la economía, ¿no? Donde la economía está mucho más fría de lo que esperaba el gobierno a esta altura del año. La inflación, obviamente el gobierno trata de mostrar que ya no es un problema, que está domado, pero los números ponen algún signo de interrogación en ese aspecto. Y eso detona una dinámica política descomplicada, digamos, porque yo siempre planteo que esto que está ocurriendo con ganancias o el anticipo de la elección de 2017 no estaría ocurriendo si la economía fuera otra cosa, ¿no? Si ya estaría creciendo y la inflación efectivamente hubiese sido domada. ¿Qué está pasando con la economía argentina? Bueno, viene más lenta, como bien decías recién. Yo creo en parte porque la obra pública se demoró demasiado, porque el tema de la reparación para los jubilados también va lento, porque Brasil también va más lento de lo que todo el mundo esperaba. Yo creo que la economía va a crecer de cualquier manera el año que viene, pero 3%, más optimista que 3%, como algunos colegas no soy. Y yo le apostaría más a ese 3% que a la inflación que sea 17 o 18. Yo creo que la inflación va a ser un poco más parecido quizá a 22, 23%, lo cual no está nada mal, digamos. Yo creo que es una exigencia exagerada la del Banco Central con la meta de inflación que se impuso. Exagerada digo porque no conozco país que haya bajado la inflación de 40 a 17% en un año, salvo Argentina con la crisis del 2002, pero eso era, el salario real había caído 25%, ¿verdad? Entonces, yo creo que 3% puede crecer todavía la economía. Creo que la inflación puede estar en el orden del 22, 23, 24%. Y no es un escenario fantástico para la elección, pero tampoco es el fin del mundo, digamos, ¿no? Si las distorsiones se han corregido en parte, estamos en mejores condiciones en principio para crecer de ahí en más. A ver, y la pregunta justamente es esa. ¿Se corrigieron las distorsiones o la economía sigue dentro de la trampa de lo que yo llamo la economía acá? ¿Qué significa esto? Y bueno, que si efectivamente la inflación el año que viene es 23, 22, 23%, y si el dólar no sube 22, 23% el año que viene, va a ser más barato para un sector de la clase media de lo que es ahora, que es muy barato. Hay un boom de compras en Chile o en Miami, y además por mes se compran $1.000 millones billete, que era similar a lo que le pasaba al kirchnerismo ante el cepo. Y eso genera la idea de que, bueno, que si se llega en esa situación a la elección, y después de la elección que viene, vendrá la próxima devaluación y el próximo ajuste, sí. Y así estamos. Yo creo que es una estrategia, si fuera una estrategia política, peligrosa, económica y política peligrosa. Yo me sentiría más cómodo con un dólar un poco más alto. No mucho más alto, porque aquellos que dicen que debe estar a 20, 22, bueno, claro, el salario también en ese caso, o el impacto sería un impacto muy grande para el salario de vuelta. Porque la inflación sería mayor. Y la inflación sería mayor. Cuando salta el tipo de cambio, en este país por lo menos los salarios reales caen, digamos, ¿no? Al menos en el corto plazo, no en el mediano plazo. Entonces, pero sí un poco más altos me parece que sería razonable, y creo que en parte al menos de la explicación tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Demasiado énfasis quizá en la inflación, buscar una inflación de 17%, eso hace que el Banco Central, o ha hecho que el Banco Central tenga tasas de interés un poco más altas que quizá las que debería tener, porque está tratando de bajar expectativas de inflación. La consecuencia de eso no es tanto sobre el nivel de actividad económica, porque en esta economía el crédito es nada más que 10% del producto, pero sí sobre el tipo de cambio, porque finalmente eso lo que genera es una entrada de capitales especulativos. Entonces, tener un tipo de cambio más alto y unas tasas de interés un poquito más bajas, creo que ayudaría a conseguir una situación más razonable y no llegar justamente a las elecciones del año que viene con el problema que hemos planteado recién, digamos, ¿no? Si uno llega a julio o agosto con una situación que uno nota de demasiado desequilibrio en el tipo de cambio, o percibe de esa manera, y todo el mundo se va a adelantar. Entonces creo que es un problema económico, claro, va a ser un problema económico y político al mismo tiempo. Ahora, la pregunta es, Argentina tiene un problema con el dólar. Sí. Un problema con la inflación, pero el problema del dólar no lo ha superado nadie en las últimas décadas. Nadie pudo vencer el proceso de dolarización de la economía argentina, que es único en Latinoamérica. Salvando el caso de Venezuela, el resto de los países, el dólar sube, después baja, tiene un poquito más, un poquito menos de inflación, pero no hay corridas, no hay atesoramiento en dólares en la magnitud que hay en la Argentina. Sí. Uno tiene la impresión de que en la Argentina es un problema cuando el dólar queda muy abajo. Y cuando empieza a subir un poquito como no había, también es un problema. También es un problema. Bueno, exactamente. Porque aumenta la demanda. Así es. En vez de que el dólar sea más caro y haya menos demanda, hay más demanda todavía. Entonces,
¿cómo se sale para romper esa dinámica que es muy complicada? Porque uno dice, bueno, la tasa de interés es alta, pero a esta tasa de interés mira la cantidad de dólares que te compran. Sí, sí. Baja un poquito más la tasa de interés y te van a comprar todavía más dólares. Sí, pero eso yo creo que permitiría que el tipo de cambio subiera un poquitito. Y yo cuando digo un poquito, estoy hablando que subiera, no sé, de 16 o 16.50 a 17.50, no a 24, ¿no? Justamente porque está el equilibrio ese, ¿no? Si uno se pasa de revoluciones con el dólar, la reacción en términos de inflación y de salarios, de reacción de demanda de salarios es muy grande. Se queda muy atrás, la gente espera al otro. ¿Cuál es el punto ideal? Es muy difícil, es el problema de la Argentina y va a seguir siéndolo en la medida que la inflación siga siendo alta, ¿no? Hasta que este país no tenga una inflación de un dígito por un tiempo largo, y perdamos la memoria a la inflación, al dólar, etcétera, etcétera, eso va a ser el comportamiento, eso es lo que implica que los equilibrios son frágiles y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Hay una fórmula exacta? No. Es algo que tengo que tomar en cuenta el tema social, el tema político y el tema económico al mismo tiempo. ¿Por dónde arranca la economía? Porque uno tiene la impresión de que, bueno, obviamente por el consumo, pero... Sí, va a haber obra pública, o sea, obra pública por ahora y consumo. Hoy Macri estuvo supervisando la obra pública en la realidad 3D. No sé si alguien tuvo la oportunidad, te mareas cuando pones esos lentes 3D. No lo vi. Yo espero que después supervisen también in situ, digamos, porque en Argentina te editan un video y ves, viste, mirá las obras, la infraestructura que estamos haciendo y después ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero bueno, la obra pública no es el 2 puntos del PBI, 3 puntos del PBI, no arrastra la economía. No, pero puede generar un punto más. Digo, si la obra pública aumenta tipo 35%, que es lo que está en el presupuesto, un poco más, eso va a ayudar. Si los salarios, como yo creo, se van a recuperar en el margen, y si finalmente se avanza un poco más con el tema de los jubilados, va a haber algo más de consumo. En el corto plazo, yo creo que es consumo y obra pública. Si eso va bien, si las expectativas cambian y son más favorables a futuro, va a haber más inversión. Pero inversión de entrada, con este nivel de actividad económica y todavía con un nivel de incertidumbre, yo no veo que sea el caso. Perdón, inversión del sector privado. Entonces los salarios tendrían que cerrarse arriba del 25%, digamos, para que... Digo, por eso dije para inflación de 22 y 25, 22 o 23. Digo, el salario con 25, 26, sí. Y yo no creo que se cierren con 20, ¿no? A mí me parece bien... El gobierno está haciendo un esfuerzo de diciendo, vamos todos a los salarios del 18 el año que viene. Claro. No, pero la fórmula que ha usado María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires me parece una fórmula razonable, ¿no? Tratar de decir 18, pero si me quedo atrás, actualizo, ¿no? Me parece que es lo más razonable, porque decirle 18 a todo el año, a todo el mundo, va a ser difícil de comprar. Si los gremios exigen demasiado de entrada, impacta demasiado pero la inflación. Eso no puede tener el riesgo de que te quedes a mitad de camino, porque el kirchnerismo, mal que mal, en los años electorales lograba reactivar la economía. Con esta fórmula, digamos, de que los salarios le ganaban a la inflación y el dólar quedaba atrasado. Sí, ahora, si vos haces demasiado hincapié en el tema de la inflación y ponés los salarios alineados, incluso te quedan abajo de la inflación un cuatrimestre, ¿no corres el riesgo de que, bueno, que esperes la reactivación del consumo y que no llegue bien entrado el año que viene? Yo entiendo bien la fórmula de la provincia de Buenos Aires, es en un trimestre, si se quedan, actualizan y un poco más, ¿no es cierto? Es que actualizan y un poco más. Porque digo, es que no encuentro fórmulas razonables por lo mismo que vos mencionabas. Si uno pone el salario a 30, tenemos un problema. Y si ponemos los salarios a 18 para todo el año, es imposible. O sea, tenemos que ir a una fórmula que permita darle alguna seguridad al mundo del trabajo, que si la inflación se acelera un poco, no es tan baja como dice el gobierno, van a poder actualizar, digamos. Pero sí que exijan demasiado entrada, porque eso sí que nos lleva a una alta inflación de vuelta. ¿Qué pasó con el tema de ganancias? ¿Es sensato el planteo del gobierno? ¿Debiera subir más el piso como quiere la oposición? Yo creo que el planteo del gobierno es sensato, en parte, con una nota a pie de página que voy a decir ahora, porque la gran distorsión que se produjo en ese impuesto es la que todos conocemos, ¿no? Que no se actualizaron los distintos tramos del impuesto, con lo cual se da en la Argentina un caso que no se da en ningún país del mundo, Estaba viendo todas las cifras para América Latina, que es que más o menos el mínimo imponible en todo el mundo es 1,2, 1,3, 1,4% en países en América Latina el ingreso per cápita, por habitante. En los países desarrollados es menos el mínimo imponible. Pero el que paga la alícuota máxima, que en ese caso 35, es como 7 veces eso. En la Argentina 2 veces. Entonces, eso es lo que ha pasado, que apenas empezaba a pagar el impuesto, claro, se pagaba 35. Todo 35, ¿no?
Entonces, eso es el gran disparate. Lo que intenta hacer el gobierno es corregir esa distorsión. Es corregir eso básicamente, pone mucho énfasis en eso. A mí me parece bien poner énfasis en eso, porque el impuesto, que es un impuesto progresivo por excelencia, debiera serlo, dejó de ser progresivo en todos los tramos. Ahora, si tiene que hacer algo más con el mínimo imponible, en lugar de 15, 20 o 22 o 23, yo diría que lo haga, digamos, tampoco es el fin del mundo. Pero me parece bien poner el énfasis en los tramos. En lugar de una suba del 15%, 22 o 23. Sí, igual de 15 que sea 22 o 20, 22 o cosas por el estilo. 15, pero al mismo 15 tiempo, por debajo de la inflación. Es decir, claro, si subís el mínimo por claro, debajo de la inflación, estás sabiendo que más trabajadores van a pagar el año que viene ganancias. Claro, pero poner 20 y 22, aparte el gobierno como puso una escala inicial de 2 para el primer año si es que entra más gente, pero sobre todo va a aliviar la reducción de los impuestos de los sectores medios bajos, digamos, medios, perdón, porque las alícuotas iniciales en lugar de ser 9 son 5%. Entonces, todo hace que la misma persona con el mismo ingreso del año pasado en términos reales va a pagar este año menos. Eso me parece es moverse en el sentido correcto. No se hace todo lo que hay que hacer, pero no se puede hacer todo eso en un año. Ahora, todo eso es más déficit fiscal, más deuda. Es un poquitito más de déficit más fiscal. Más incertidumbre que le puedan prestar al gobierno lo que necesita el año que viene. Claro, es un poquito más de déficit fiscal manejable, es lo que está en el presupuesto. Ahora, si tomamos lo de la oposición, que no me parece muy razonable, ¿no? Simplemente porque, no solamente porque sube el mínimo imponible a niveles desconocidos en América Latina, duplican, aumenta 40-50% el mínimo imponible, muy por arriba de cualquier país de América Latina. Batimos el récord de vuelta, no sé por qué. Y aparte tenemos exenciones para todos. A mí no me parece razonable. Es un impuesto que debería ser serio y si uno quiere promocionar una región, un sector o algo, usemos otros mecanismos. ¿No es cierto? No usemos este impuesto que debería ser un pilar, como es en todo cualquier país del mundo, de un sistema impositivo razonable. El Lotnik. Machineda, ¿qué chances le da que sea el contexto internacional post-Trump, digamos, una vez que Trump asuma, que el que le dé finalmente esta volatilidad al tipo de cambio, que tengamos un tipo de cambio más alto en el 2017 por esa causa? Sí, puede darse. No es una buena noticia porque si es porque tenemos una economía mundial con más incertidumbre, eso implica mayor volatilidad. Una cosita es que ayuda a subir el tipo de cambio, pero si tenemos demasiada volatilidad todo el tiempo, también vamos a tener tasas de intereses más altas, ¿no? Claro. Y eso, por otro lado, es el problema por lo que hablábamos recién con el tema del endeudamiento. Machineda, una última, respecto a lo que hablábamos, ¿no? Al tema de la gobernabilidad, la fortaleza política de un gobierno no peronista con notoria minoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Eso genera, es decir, el gobierno debiera buscar qué tipo de negociación con la oposición, ¿no? Porque lo que quedó en los últimos días como imágenes, bueno, Macri se planta, porque, yo lo vengo diciendo toda la semana, en la negociación, ley por ley, este año saquearon el presupuesto nacional. Digamos, por algo le votaron 180 diputados, que ni a Cristina le votaban 180 diputados el presupuesto de 2017. En parte porque es un gobierno que dialoga y tiene otro nivel de diálogo con la oposición, pero en parte porque le entregó un listado de obra como querían los gobernadores, porque le entregó parte de la recaudación del ANSES que antes iba al gobierno nacional y demás. Ahora, ¿cómo plantarse? Porque por un lado se planta, dice, no, hasta acá llegué, no voy a seguir aumentando el déficit fiscal, se planta frente a Massa, lo pega al kirchnerismo y a la semana está pidiendo que renegocien todo de nuevo, digamos. Bueno, yo creo que obviamente la búsqueda de consensos en un gobierno que es inédito en la Argentina, que tenga minoría en las dos cámaras. No inédito, el otro día me decía Pablo Berchunov que Irigoyen lo tuvo en su primera presidencia, al menos durante un tiempo. Pero casi inédito. Eso requiere, más que en cualquier otro caso, tratar de acordar. Ahora, acordar también a veces ponerse duro, ¿no? ¿Cuál es el juego ese? Yo acuerdo, pero si los otros no se portan razonablemente, según mi manera de entender, entonces me pongo duro para tratar de negociar de vuelta. Ruptura de los acuerdos o de las negociaciones como mecanismo permanente me parece que es imposible, así que vamos a tener más negociación. Es decir, de nuevo esta semana, claro, borrándose las palabras de impostor y vamos a ir un o el menos confiable sobre Massa y empezar a dialogar de nuevo. Y sí, porque de eso se trata, digamos, ¿no? De eso se trata la democracia y mucho más se trata en un gobierno, insisto, que tiene minoría en las dos cámaras. Entonces hay momentos de enojos de un lado, del otro lado, como pasa en cualquier otro lado, pero finalmente la búsqueda del acuerdo y del consenso, y en eso
el gobierno ha mostrado, más allá de la impaciencia o de las palabras de las últimas semanas, ha mostrado hacerlo razonablemente bien. Caro, a veces, caro, pero hacerlo razonablemente bien dada la situación política. Le hago la última. ¿Ya rompió Massa ese tabú, Macri, ese tabú que tenía del fracaso del gobierno de la Alianza? Digamos, porque hay algunos, Jorge así dice, el tercer gobierno radical. Digamos, la idea esta de, si bien hoy los radicales no gobiernan, digamos, el propio Macri y el propio radicalismo ha aceptado eso, bueno, son una pata importante en el esquema político de Cambiemos. Había un tabú muy grande respecto del primer año de Macri, si podía gobernar, no, si iba a ser un fracaso similar. ¿Se rompió ese tabú o sigue latente? Yo creo que se rompió. Yo creo que ese tabú tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién del contexto internacional, ¿no? Porque como me dice un amigo peronista, cuando yo le muestro los términos de intercambio y las tasas de interés que tuvieron los gobiernos peronistas durante los últimos 50, 60 años, que fueron los más altos de América Latina, no, de la Argentina en los últimos 100 años, y me dice, por eso nos tienen que votar, porque tenemos suerte. Pero aparte de eso, digamos, yo creo que no hay ninguna... Mira, Fernando Iglesias coincide con eso. ¿No? Escribió un libro, Fernando Iglesias. Claro. El peronismo tiene suerte, el que tiene una desgracia es el país. Claro, bueno, está bien, pero digo... Entonces yo creo que mi impresión es que esa idea de que no se puede gobernar sin el peronismo no es cierta, que el contexto internacional más allá de los problemas que han tenido algunos gobiernos, ha tenido mucho que ver para explicar la situación, y me parece que lo que va a pasar con Macri, que va a terminar su gobierno. ¿Terminará bien, muy bien o más o menos? No sé, pero yo no veo, sinceramente, después de la experiencia que he tenido en Argentina, que estemos pensando, a ver, ¿llega Macri o no llega Macri? Como el otro día escuché decir a alguien. No me parece que sea una pregunta relevante. Machinea, gracias por haber estado en Plan M.